Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la entrega de hoy, sábado 23 de mayo 2020. En esta ocasión estaremos compartiendo con ustedes entrevistas de mucho interés, por lo que de antemano les solicito esta hora completa de su atención. En las últimas semanas ha sido un debate el si entregar o no el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con Matías Bosch, investigador, quien está a favor, al igual que otros sectores. Sin embargo, esta discusión va más allá. Requiere de una reforma, la cual tiene que ir sí o sí al Congreso de la República Dominicana. Entendemos que es parte de la discusión y de la falta de información que, en muchos medios no se ha tocado. Sin embargo, ya algunos legisladores han dicho que no se aprobó esta semana. Falta revisión, falta conversación, pero en los próximos meses será la ciudadanía la responsable de darle curso, más allá del interés de los legisladores, de las legisladoras. Hay que prestar atención a las entrevistas que tendremos a continuación. Y sobre la aglomeración de personas en los transportes públicos, en los mercados, en los diferentes espacios, tanto de la capital como de las ciudades en distintas provincias, queda de nosotros y nosotras el que este plan, esta fase 1, esta reintegración a la vida laboral sea un éxito. Está de más decirles que el uso de las mascarillas, que es obligatorio para frecuentar las tiendas, los supermercados, las farmacias, en los lugares de trabajo también, y por supuesto llamar nuevamente al empresariado dominicano a proteger a sus colaboradores internos. En el día de hoy estaremos conversando con la abogada Gianna de Olio, quien es especialista en seguridad social con más de 20 años de experiencia en el área, y con ella tratamos diferentes tópicos, el porqué de un sistema de pensiones que teníamos antes. Hablemos de los salarios bajos, un tema de fondo, también de la seguridad jurídica de las empresas, qué dicen las normas, es otra perspectiva a la que teníamos la semana pasada con Matías Bosch, y entiendo importante escuchar su voz de igual manera. También conversaremos sobre decisiones importantísimas que se producen en las últimas semanas, tanto a nivel electoral como constitucional. Para ello nos acompañará Denny Díaz Mordán, abogado, especialista en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, articulista y docente, quien como director contencioso electoral y delitos e infracciones electorales del Tribunal Superior Electoral nos habla de ambas sentencias, TC 104-20, confirmando la sentencia del TSE 91-2019. Finalmente, y no menos importante, conversamos sobre las detenciones arbitrarias, el uso de la fuerza. ¿Qué ha pasado con los miles de ciudadanos que han sido detenidos durante la cuarentena y específicamente durante el toque de queda, que son dos figuras muy diferentes? Sin embargo, Amnistía Internacional ha podido detectar en un breve informe, un texto que se produjo y se publicó en diferentes medios de comunicación locales e internacionales sobre estas situaciones. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Cuál ha sido el accionar de las autoridades policiales y militares? Vamos a conocer un poco sobre ello para mantener el alerta, porque los derechos fundamentales deben ser protegidos, deben ser garantizados en cualquier situación. ¿Habrían acciones de amparo en la República Dominicana? Sobre todo ello conversaremos con Elina Castillo Jiménez, encargada de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional. Así las cosas, conversaciones de interés para todos y todas. Por favor, acompáñenos. Iniciamos después de la publicidad. Estamos de regreso en Así las Cosas. Gracias por mantener sintonía. Momento de conversar de la otra perspectiva. La semana pasada hablamos con Matías Bosch, investigador, y todo el Sistema Nacional de Pensiones y este conflicto que entiendo desde ya se debe a desinformación. Vamos a conversar con Gianna de Olio, quien es abogada, especialista en seguridad social con más de 20 años de ejercicio en el área, y hay muchas situaciones que se deben aclarar. Gianna, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, por conversar con nosotros en Así las Cosas. Hola, gracias de verdad por la oportunidad, porque realmente este tema de la seguridad social es sumamente importante para todos
Y como tú señalabas, hay mucha desinformación, entonces es bueno que se puedan aclarar un poco los conceptos, saber un poco más sobre los beneficios del sistema y todo eso para que podamos tomar la decisión más adecuada en el momento en beneficio de todos los afiliados y del sistema también. Sobre todo, y de antemano lo digo, ya que nos dirigimos a la ciudadanía en pro de un ejercicio responsable de nuestros deberes, pero también la exigencia de derechos, yo creo que los cañones no van dirigidos a las AFPs. Vamos a hablar de eso y por qué tener un sistema de pensiones. ¿Qué teníamos antes? Vamos a partir de ahí, de la ley de reparto, del IDSS del 2013 en adelante, un poco, ¿no? Para recordarle a la gente, Sí, para enterar a quien no sabía. así es, mira, nosotros contamos con la Ley de Seguridad Social desde el año 2001. Esta ley viene a ser toda una transformación en lo que es el sistema de protección social que existía en la República Dominicana, que vamos a decir que era un poco excluyente. Se tenía igualas médicas, pero no era obligatorio. Luego se pasó al sistema con las ARS, donde sí es obligatorio para todo trabajador, que es uno de los seguros que crea la Ley de Seguridad Social. En cuanto a pensiones, no existía ningún tipo de cobertura en pensiones, solamente teníamos el sistema de reparto. Pero este sistema era limitado a trabajadores públicos. Para el otro tipo de trabajador no teníamos ningún tipo de garantía para la hora del retiro. No, eso no existía. Había el IDSS, que muchos lo conocen como la caja del seguro, pero también era un sistema limitado a trabajadores que ganaban hasta 4,000 pesos. Entonces la mayoría de los trabajadores no contaban con una protección para la edad de retiro, para la vejez, y por esto es que se crea este sistema, que es una ley, vamos a decir que muy amplia, que por eso se estableció también un periodo de transición para que se pudiera hacer su aplicación y que realmente se ha tenido muchos avances. Claro, hay puntos que hay que fortalecer y todo eso, y creo que ahí sí debemos entrar en la discusión que se está teniendo, pero sí recordar que antes no existía un sistema de pensiones que es importante para todo trabajador contar con un sistema de protección para la edad de retiro. Entonces, nuestro sistema de pensiones establece el beneficio de la pensión por vejez, beneficios de pensiones de discapacidad y de pensiones de sobrevivencia. Tenemos este tres tipos de prestación dentro del sistema de pensiones actual. ¿Cuál es la diferencia también? Que estábamos a un esquema de capitalización individual y antes existía, bueno, todavía vigente para trabajadores públicos, un sistema de reparto. Dentro de capitalización individual, la persona tiene una cuenta a su nombre, donde las AFP, término ahora muy conocido, son las entidades encargadas de manejar esta cuenta para invertirla y para que se puedan incrementar. De hecho, es bueno que se sepa, si también la persona no ha seguido haciendo aportes porque no está trabajando, las AFPs tienen que seguir manejando ese dinero para hacer las inversiones. Y también algo importante es que las inversiones están específicamente establecidas en la ley, cómo las AFP pueden invertir ese dinero. O sea que cualquier cambio tiene que venir o sea, hacerse una modificación de la ley. También el tema Y a de propósito cuándo de van ello, a te acceder. Sí. interrumpo aquí, Yana, porque precisamente esta tarde surgía la inquietud de una de mis colegas en la radio. Bueno, pero es que tienen que decirme en qué van a invertir mi dinero. Es importante aclarar esto. La gente está comentando sin saber que de forma explícita se incluye en estas normativas, en diferentes, que luego tú vas Así a es. estar sobre Mira, ellas. en la página de la Superintendencia de Pensiones está todo eso. Igualmente, cuando te llega tu estado de cuenta, que debe de llegar semestralmente, está dónde está invertido el fondo. Hay una gráfica que te dice eso y te muestra el rendimiento también. Y se ve un rendimiento acumulado del más del 50% de lo que son los aportes. Entonces, todo eso viene ahí. Sí, te comentaba también que en el caso de un cambio, una modificación, hay que tomar en cuenta que los fondos de pensiones, las pensiones, están hechos para la protección. Es un fondo, no es un fondo de emergencia, sino que es un fondo que se busca para tener esta garantía. Sabemos la situación que se encuentra, sabemos todo eso y compartimos esa preocupación, pero también tenemos que ponernos claros en el tema de que es un sistema para tener esta garantía de pensión. Entonces, no queremos tener sistema de pensiones, no queremos tener esta garantía, tenemos que hacernos esa pregunta y ver si realmente lo que queremos es que se mejore
el sistema, que yo, o sea, mi posición es que se debe fortalecer, pero no que se debe eliminar. ¿Por qué? Porque es algo que en todos los países del mundo tenemos la garantía de la protección social. Entonces no puede ser que luego que se logró, que ya tenemos desde el 2003 aportando al sistema, por temas de desinformación o por una situación transitoria, de primera se utilizan los fondos de pensiones. Creo que deben haber otras opciones que valorar antes de que se recurra al ahorro previsional, o sea, al ahorro para la pensión. Has dicho varias cosas y queremos ir por partes. Mencionaste Sí. países, mencionaste fortalecimiento de esta normativa. De los países, he escuchado voces que hay otros sistemas, hay otras formas más eficientes. Claro. Ahí tú, por favor, me explicas. Y en cuanto al fortalecimiento, porque vuelvo y digo, como mencioné al principio, los cañones no van dirigidos a las AFP, pero vamos a concluir con esa idea en adelante. Cuéntanos de los demás sistemas en otros países. Sí, mira, yo creo O que realidades económicas parecidas a las nuestras, por supuesto. eso te iba a comentar, que yo entiendo que cada país tiene que analizar y ya la discusión no va en torno a si es mejor reparto o CCI, sino cómo tratar de mejorar lo que se tiene. Ya nosotros nos fuimos por un sistema de capitalización individual. ¿En qué se diferencia? En un sistema de reparto existe un fondo común donde no se ve qué aporta cada quien, sino que los trabajadores activos van a financiar las pensiones de los trabajadores pasivos. Entonces tú vas aportando ese fondo común y con eso se pagan las pensiones de los que se van retirando. En cambio, en capitalización individual hay una cuenta a tu nombre, tuya como trabajador, y ahí se va depositando ese aporte que es 2.87 descuento del trabajador y el resto, que es 7 punto y algo, lo aporta el empleador. Entonces con esa cuenta es a nombre de la persona, no importa dónde trabaje, no importa si sigue cotizando o no, se tiene que seguir incrementando. Entonces, un fondo individualizado. Esas son las diferencias básicas. Hay países que sí que se han ido por la modalidad de reparto, que han tenido inconvenientes también por muchos motivos. Hay veces que las pensiones de que se hay que pagar a los mayores son más de las personas que están aportando. Entonces, esos son uno de los problemas que pudieran surgir, entre otros, y más en países como también el de nosotros, donde el reparto siempre va ligado a lo que es el tema público. Entonces, eso sería uno de los inconvenientes. Yo creo que cada La país... capitalización se ve en menos países que el reparto, que ¿Perdona? el sistema de capitalización se ve en menor porcentaje en los países que el de reparto o es al contrario. Mira, lo que sí, hay más sistemas de reparto antiguos, pero entonces como ya van madurando, vienen estos inconvenientes. En los nuevos sistemas se ha decidido optar por la capitalización individual, pero también se han hecho contrarreformas, donde se está viendo la posibilidad de tener un sistema mixto. Esto ha derivado por la debilidad de los estados. Hay muchos puntos que pueden afectar, porque te comentaba también, hablábamos también sobre el tema de los salarios, que cuando tú estás dentro de un sistema de capitalización individual, depende del salario, porque de ahí es que viene el porcentaje de los aportes. Entonces, si tenemos salarios bajos, ¿cómo se van a tener buenas pensiones? Entonces, son todos esos puntos que yo entiendo que se deben de valorar. Es Analizar discusión de base, de fondo, es una de las prioridades para el Estado dominicano. No digo ellos, sino nosotros como ciudadanos debemos abogar por salarios dignos. ¿Sí? Los trabajadores tienen años en esta lucha. Pero bueno, exactamente, entonces son temas de, como tú señalabas, del fondo del sistema que tienen que revisarse y analizar y ver qué conviene, qué ajustes hay que hacer. Entonces, yo lo que entiendo es que debemos, como tú señalabas, como ciudadanos, pensar el por qué debemos tener un sistema de pensiones. No estoy en contra de las personas que entienden, o sea, no le estoy disminuyendo las necesidades. Sé que existen las necesidades por el tema de la pandemia, estoy consciente de eso, pero también entiendo que alguien, o sea, hay entidades que tienen que hacer un llamado y recordar para qué se creó el sistema de pensiones. Entonces yo me quiero unir a esa promoción de lo que es el sistema de pensiones consciente. Tengo que aclararlo de que sí hay que fortalecerlo y mejorarlo con el tema de la tasa de reemplazo, que como tú decías es un poco baja lo que se proyecta que van a ser las pensiones, eso sería un tema, el acceso a los beneficios, que se mejore
los obstáculos que se puedan tener, y podemos hablar un poco de eso, porque realmente sí, es cierto que si tú vas a solicitar un beneficio, tienes que llevar la documentación, pero tienes que comprobarlo con algo, o sea, no puede ir cualquiera, que yo era familiar de tal persona que me den la pensión. No, hay que haber una garantía también para los herederos. Entonces, es cierto que sí, que hay que cumplir con unos requisitos. Entonces, en esa parte yo entiendo que es informarle a la gente, mire, existe la pensión de sobrevivencia, existe la pensión de discapacidad. En pensión de sobrevivencia, para solicitarlo, se amerita estos pasos. Si no califica, porque se establece un plazo, porque no hay algún tema de que la persona no estaba activo en la seguridad social cuando falleció, de todas maneras se va a hacer una devolución. Eso es lo que te digo, que hay que ver las cosas, las debilidades a lo largo de estos años de aplicación y ver esos puntos donde deben ser fortalecidos y que entre todos se pueda mejorar el sistema, pero no estaría de acuerdo en lo que ha surgido recientemente de que se ataque el sistema o se trate de eliminar y eso. O sea, yo entiendo que debemos trabajar para mejorarlo, para fortalecerlo con la experiencia que se ha tenido, tanto en el tema de todavía no se han entregado las pensiones de vejez, porque a los 360 cotizaciones, como decía, el sistema inició en el 2003, pero en cuanto a los beneficios que sí ya se han entregado en esos procedimientos, que todo eso se revise y se pueda mejorar y se pueda tener un sistema que realmente sea de conveniencia para los afiliados, para las entidades que están participando, porque realmente también son empresas y este manejo es un manejo de fondos muy delicado, lo cual tú sabes que lleva muchos temas de seguridad y todo eso. Entonces, debe haber un equilibrio. O sea, mi posición siempre es promover el sistema de seguridad social porque entiendo que es necesario. Claro. Llevo trabajando el sistema y creo que sí, estoy de acuerdo contigo en el tema de la información. Creo que eso ha sido uno de los mayores fallos de la seguridad social en general, el tema de la información, porque mucha Sí. gente todavía entiende que si está en la seguridad social tiene que ir a un hospital y no es así. O sea, si tú estás en la seguridad social, tú eliges la ARS de tu preferencia y es una ARS privada. ¿Entiendes? Entonces, todos esos temas todavía tú dices, pero a esta altura todavía tenemos esas confusiones, pero sí. Y la gente muchas veces no se interesa tampoco. En el tema de pensiones se están interesando ahora por la situación. O sea No que, es un tema populista, un soberano de exacto. parte que la gente debe entender. Muchos, quienes están corriendo ahora como candidatos presidenciales para las próximas elecciones del 5 de julio, o sea, no se puede, hay que irse a una reforma, hay que irse al Congreso, tenemos que contar con una mayoría, no es simplemente decir en una comisión que estamos de acuerdo, o sea, la gente, por eso insisto, apuntar los cañones al Congreso de la República Dominicana. Diputados, Claro, congresistas en general, deben exactamente. ver esto en análisis profundo. Mira, la ley 1320, que fue una reforma que se hizo reciente, la seguridad social, donde se eliminó los recargos, se dio para que las empresas puedan ponerse al día la tesorería en un plazo de 6 meses. También en esta ley se hizo una disminución, se cambió el esquema de comisión a las AFP. Entonces ahí se comenzó con este tema de la reforma. No fue una reforma integral ni de fondo, pero ¿por qué traigo el tema? Porque la ley dice, esa ley, la ley 1320, la pueden buscar, que en septiembre se va a iniciar la reforma integral a la seguridad social. Entonces yo lo que creo es que todo el que está hablando que se saque el 30, que no más AFP y todo eso, debe ir trabajando en propuestas de cómo mejorarlo. Una última pregunta que creo es importante porque a la gente le molesta el tema de la gran cantidad de dinero que ganan las Sí. AFPs y las ARS. ¿Algún comentario al respecto? Mira, con relación a ese tema de las ganancias de la AFP y todo eso, recordar que son sectores regulados y que la inversión, por ejemplo, o sea, el manejo de los fondos de inversión, en este caso del fondo de pensión, es muy riesgoso y sí eso genera, ellos cargan con los costos de eso, pero eso igual la gente no lo va a entender, de ese tema de las ganancias o no. Por eso le comentaba que se trabajó con reducir la comisión y se puede todavía quizás reducir más y revisar esa parte, pero sí tienen que entender que es un trabajo, ¿entienden? Entonces, en la parte de AFP, eso es un tema muy delicado porque colocar y manejar las inversiones y eso genera también unos costos. Entonces, realmente, si vamos a eso, también o sea, el tema de las ganancias, todo eso
primero ya está establecido, como te decía, se puede revisar y ya se revisó, pero no creo que sea la base ni el tema fundamental también para lo que es nuestro interés, que es tener una mejor pensión y una garantía de pensión y un sistema de protección social. Entonces ahí, con ese tema, creo que son empresas que están reguladas, que cumplen con su normativa y que también tienen costos, costo de operación y todo eso, que pueden revisarse, se pueden revisar, pero no siento que es el punto esencial desde mi perspectiva, porque yo lo que creo es que debemos promover tener mejores pensiones y ver el trabajo que se ha hecho y que se está haciendo y que tengamos esa garantía. Entonces, lo primero es conocer el sistema para puntualizar. Conocer el sistema, recordar que teníamos antes que era nada, conocer cómo funcionan nuestros sistemas, cómo ha sido la trayectoria, qué puntos debemos mejorar y cómo podemos aportar. Pero creo que no se debe debilitar. Esa es mi llamado y mi posición con relación a ese tema. Interesantísimo. Muchísimas gracias, Yana de Olio. Ha sido de mucho provecho conversar contigo. Tenemos los documentos, las leyes, has mencionado el sistema, la operatividad, cosas a revisar, la presión ciudadana, en qué sentido debe enfocarse. Y yo creo que en adelante seguiremos conversando de otros temas, porque tú como especialista en seguridad social tienes un montón de casos, de ejemplos, de situaciones para informarle a la gente el cómo hacer las cosas bien. Como bien dices, no leemos, no nos informamos, no profundizamos y creo que a través del ejemplo pudiéramos identificarnos con casos parecidos. Así que, de más está decirte que el espacio está a tu disposición. Cuando quieras volver a hacer las cosas, a la orden. Bueno, pues gracias por la invitación y qué bueno que están promoviendo estos temas. Gracias, Yana de Olio, abogada, especialista en seguridad social con más de 20 años de ejercicio profesional en el área. Nosotras nos vamos a la publicidad y cuando estemos de regreso, más conversaciones en Así las Cosas. De regreso, Así las Cosas, hablemos ahora de la participación política de las mujeres en República Dominicana. Son muchas las voces que se han levantado históricamente para que vayamos progresando en este derecho a la participación en todos los ámbitos sociales. Y si nos vamos a las elecciones, a esas posiciones electivas, esa forma de representación de la democracia dura en nuestro país, pues ¿quién mejor que Denny Díaz Mordán, quien es abogado especialista en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, es articulista y también docente, y nuestro invitado para esta noche. Bienvenido, Denny, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, muchas gracias, Tatiana, me siento bien y gracias por la invitación a tu programa y para venir a compartir contigo y claro, con tu público acerca de un tema diríamos, de trascendental importancia para la vida democrática. Así que te ofrezco, te doy las gracias por la oportunidad y por la invitación. A ti, gracias por tu tiempo y por tu ejercicio profesional. Hablemos, bueno, director contencioso electoral y delitos e infracciones electorales del Tribunal Superior Electoral. Eso es importante, porque está en la práctica, porque conoce de todas esas sentencias que son mandatorias para el ejercicio político de las mujeres. Y me voy a referir específicamente porque somos quienes más estamos agraviadas, diríamos, ¿no? En una perspectiva del ejercicio político. Sentencia 101-20, que confirma la sentencia del Tribunal Superior Electoral 91-2019. Especifícanos de qué se trata, por qué la importancia de la misma, Denny. Esta sentencia que refieres, la sentencia 104-2020, publicada la pasada semana por el Tribunal Constitucional, viene a confirmar, a reiterar, a ratificar un criterio que había sostenido el Tribunal Superior Electoral en noviembre pasado, con relación específicamente al tema de proporción de género, a lo que se conoce comúnmente, como le llamamos, a la cuota de la mujer, de participación política de la mujer. Concretamente, ¿qué sucedió? Y me permito poner en contexto de cómo, exacto, cómo ocurre. Fíjense,
La ley de partidos actual, nueva, o sea, nuestra ley reciente de agosto de 2018, consagra un aumento, diríamos, en la cantidad o en la proporción de participación política de la mujer en las listas de candidaturas que deben presentar los partidos a la Junta Central Electoral o a las juntas electorales de cara a cada elección. Recordemos que era hasta 2018, era un 33%. Se amplió entonces y ahora tenemos un piso y un techo indistintamente de 40 para exactamente, porque eso fue aclarar. Mínimo 40, máximo 60. 60, pero indistintamente. Por eso ahora se le denomina proporción de género, porque no es una cuota fija, no es que a la mujer hay que darle solo el 40 y ya, no. La ley dice que las listas deben estar compuestas por no menos de 40% y no más de 60% de uno u otro género. Fíjense cómo aquí el legislador viene a cambiarlo de cuota, ¿verdad? Era como, entonces los partidos como decían cuota, los partidos se contentaban con darle el 33% a las mujeres y no más. El legislador aquí evoluciona. Entonces, ¿qué resulta? Esa ley de partidos, una conquista en ese momento, recordemos aquella celebración del sector, sobre todo los que luchan por los derechos de las mujeres que participan de política, de que eso se había establecido así, de que eran las listas por cada demarcación, dice la ley de partidos. Pues meses después, en febrero de 2019, se aprueba la ley electoral y en esa ley se establece el mismo 40-60 de proporción de género, indistintamente de cualquiera de los dos, pero allí se establece que esa proporción tiene que cumplirse de la lista total de candidaturas, o sea, de la lista nacional. Entonces el tribunal hace una labor de interpretación, pone de frente la realidad de la mujer, la realidad social, la realidad política, la realidad económica que ha vivido la mujer en nuestro entorno, y eso es lo que a través del tiempo, con las denominadas cuotas afirmativas, para esos grupos vulnerados, grupos excluidos históricamente, se pretende con esas denominadas cuotas afirmativas o acciones afirmativas. Entonces, el tribunal pone en una balanza el artículo 53 de la ley 3318, que dice que el 40-60 es por demarcación, que está vigente, y el artículo 136 de la ley 1519 electoral más reciente, que establece que ese porcentaje es por la lista nacional. Y el tribunal hace una interpretación y dice, no, la interpretación que garantiza más los derechos de las mujeres es aquella que va en dirección de garantizarle el 40-60 por demarcaciones, porque así se da una inclusión de las mujeres desde su propia demarcación. O sea, esto es, desde el distrito municipal más alejado, pues las mujeres van a tener la oportunidad de incidir en la cosa, en la dirección de los asuntos públicos. Y oportunidad o derecho. Perdón. Me gustaría decir más que oportunidad, el derecho. Correcto. Garantizado. Correcto. Garantizarle un derecho de participación desde esa escena de su demarcación, que obviamente es donde hace vida política. Entonces, el tribunal hace esta interpretación, claro, rechaza la acción de amparo porque reconoce que la ciudadana no ganó la única plaza que se disputó, pero aquí fue que vino entonces lo interesante. Entonces el tribunal dice, mire, usted no ganó la plaza, esa plaza es de un hombre. Entonces aquí el tribunal hace la interpretación y dice, sin embargo, un momentito, partido político, aquí hay que garantizar los derechos de las mujeres. Y la ley, una dice que es por demarcación y otra dice que es por lo nacional. Entonces el tribunal dice, no, nosotros, o sea, yo tribunal estimo que la interpretación que se acoge más al espíritu de la Constitución y que garantiza más los derechos de las mujeres es aquella que señala que es la proporción por demarcación. Entonces le dice al partido, esa otra plaza que usted se reservó allá en el Seibo, como ya usted tiene un hombre que ganó las primarias, es suya, usted la tiene reservada y la puede usar como quiera, pero tiene que incluir una mujer para que la proporción de género venga desde las demarcaciones. Y se cumpla. Me gusta que tú expliques también desde la perspectiva constitucional, porque aquí prevalece la proporcionalidad, favoreciendo
precisamente a los grupos vulnerabilizados históricamente, minoritarios, en este caso mujeres, en cuanto a la representación. ¿Cuál es esa lectura para relacionarlo, ¿no? Sí, en materia, como señalas, en materia constitucional, sobre todo en el neoconstitucionalismo, esta etapa en la que nos encontramos jurídicamente, vamos a decirle así, pues entonces ya no tiene tanta cabida aquello de que ley posterior deroga la anterior o que ley especial, ¿verdad? Esa mecánica con que aplicábamos estas fórmulas, sino que el operador tiene que ver cuál de las dos disposiciones, porque puede ser una ley y un reglamento, y si el reglamento garantiza más los derechos, el operador tiene que preferir el reglamento, que aunque está normativamente por debajo de la ley, garantiza más los derechos, y esto es lo que se ha denominado el principio de favorabilidad, aplicar la norma más favorable a la solución del caso, la norma que garantiza más los derechos reclamados. Entonces, esto fue en puridad lo que el tribunal hizo. El tribunal confrontó y dice, bueno, estas dos normas, ¿cuál garantiza más los derechos de participación política de la mujer? ¿Cuál se hace más al sentido, a la intención del constituyente, que desde el preámbulo de la Constitución viene propugnando por igualdad de hombres y mujeres? Pero recordemos que hay una igualdad formal, que es la que está en el texto, fría. Entonces corresponde a las instituciones, corresponde a los órganos, corresponde a ciudadanos y ciudadanas empujar por la igualdad real. Y entonces el Tribunal Constitucional rechaza el recurso y acoge, o sea, acoge el criterio que ya había fijado el Tribunal Superior Electoral y dice, no, dice el Constitucional en uno de sus motivos, dice, es que de haber arribado a otra, más o menos dice esto, de haber arribado a otra conclusión, dice, el Tribunal Superior Electoral hubiera involucionado en la protección de los derechos. Y asimismo toma y transcribe algunos de los pasajes de la sentencia del Tribunal Electoral para dar fuerza a su propio criterio, y el tribunal termina rechazando ese recurso y confirmando este criterio. Y diríamos que es un gran empujón en esta lucha, por parte de los derechos de la mujer, claro, específicamente en este caso, porque queda sentado que a las mujeres hay que garantizarle ese espacio ya por demarcación. ¿Qué miras tú? ¿Cuál es tu visión de estas elecciones que tendremos en julio? Indudablemente que sí, yo creo que se van a producir impugnaciones con todo el derecho, quien considere le ha sido afectado en sus intereses, pues la legislación le pone a su disposición los mecanismos para tramitar ante las instituciones jurisdiccionales competentes su inconformidad, porque ojo, lo mejor, a veces algunas personas dicen, bueno, pero mira eso, tantas impugnaciones, tantos reclamos, ¿para qué? No, mire, lo mejor es que hay instituciones a las que usted puede acudir y le van a dar una respuesta motivada y le van a explicar por qué sí o por qué usted no tiene razón. Solo pensemos, si no tuviéramos esa disponibilidad institucional, pues entonces se canalizarían las inconformidades de otra forma, y eso yo estoy seguro que no es lo que ninguno de los dominicanos queremos. Entonces creo que sí, que como un ciclo natural se producirán impugnaciones, pero no creo la cantidad que hemos tenido en este proceso recién concluido de lo municipal, tanto previo como posterior. Y de hecho el tribunal ha estado en estos días, ha estado emitiendo decisiones con miras a estas elecciones de julio, sobre todo en candidaturas de diputaciones. Las decisiones se hacen públicas el mismo día o al día siguiente, son de conocimiento de toda la ciudadanía, que están ahí en la página del tribunal y en las distintas redes, y los medios se hacen eco también de ellas. Quizás como palabras finales, reiterar lo que dije en un artículo la pasada semana. Este tipo de decisiones, este tipo de acciones, lo que hacen es ir construyendo, ir colaborando con el fortalecimiento de la democracia. Y debemos tener presente que la Constitución procura la igualdad, pero esa es la igualdad formal, que la igualdad real tenemos que construirla día a día con nuestras acciones, y que
Si pretendemos que algún día no haya cuota, no haya proporción de ninguna especie, tenemos que primero propugnar por eso ahora. Y si no hacemos eso, pues vamos siempre a tener las proporciones o las cuotas. Entonces, vamos a construir, vamos a contribuir con el fortalecimiento de nuestra democracia. Reitero, no hay que hacerlo desde un partido político. O sea, yo además de funcionario en el tribunal, pues imparto docencia y creo que desde ahí puedo y trato de colaborar con mi parte desde las aulas en el fortalecimiento, en esta cultura de fortalecimiento democrático y de protección a los derechos de los grupos excluidos históricamente. Tú haces lo propio tanto desde tu vida privada como desde tus programas, ¿verdad? Desde los medios de comunicación y todos podemos. Me encanta. Muchísimas gracias, David Díaz, por tu participación, tus palabras, tus reflexiones y ese llamado tan importante a seguir fortaleciendo. Me encanta lo que dices y espero tenerte en una nueva oportunidad conversando para el público de Así las Cosas. Hay un montón de tópicos que podemos abordar en materia electoral y bien tienes la experiencia y bien tienes la oratoria para ser entendible a todos los públicos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, espero que pronto podamos repetir este encuentro contigo y con el público y con otro tema de interés. Me reitero a las órdenes. Sí. Que así sea. Vamos a conversar con Elina Castillo Jiménez, quien es la encargada de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional. Con mucha preocupación hemos recibido este informe bastante descriptivo sobre la situación que está viviendo Latinoamérica, específicamente República Dominicana, en cuanto a la protección y garantía de los derechos fundamentales en este periodo de COVID-19, o sea, el estado de emergencia y también el toque de queda. Las detenciones, que muchas personas han aplaudido, pero se trata de miles de dominicanos que han sido detenidos y tenemos que tener en cuenta pues estas posiciones de Amnistía Internacional. Bienvenida, Elina, gracias por acceder a esta conversación a través de Así las Cosas. Cuéntanos sobre este documento, vamos a llamarle así, ¿no? Américas, las autoridades deben proteger a la población del COVID-19 en lugar de recurrir a medidas represivas. Es como título, pero allí derivan situaciones de países de Latinoamérica que, si bien es cierto, comentamos a través de Twitter y otras plataformas digitales a modo de intercambio y de debate, la gente no tiene el conocimiento, ¿no?, sobre el monitoreo. Adelante, Elina, te escuchamos. Muchísimas gracias, Tatiana, por la oportunidad de poder compartir nuestras preocupaciones, como señalas, de una situación nunca antes vista, ¿no? El COVID-19 nos plantea retos que como sociedades no necesariamente habíamos enfrentado antes, pero que no debemos de olvidar que los estados como República Dominicana igual tienen obligaciones de derechos humanos que deben de cumplir. Y en el caso de nuestro más reciente análisis respecto de la respuesta al COVID-19 en las Américas, hemos verificado más de 60 videos a través de nuestros equipos investigadores y nuestro equipo de verificación digital que muestran cómo varios estados de la región, como República Dominicana, El Salvador, Argentina, Paraguay y otros, han optado desafortunadamente por medidas represivas como respuesta al COVID-19 que no están alineadas prima facie con las obligaciones que estos estados deben de cumplir. Claro, tenemos que hablar de esos equipos de monitoreo. ¿Quiénes lo componen? Son personas especializadas que, más allá de ver el maltrato, están viendo la violación a una serie de derechos, no solamente el que de forma arbitraria te detengan, también las condiciones en las que se colocan a estos seres humanos, el espacio físico, el trato degradante. Hablemos de eso. Sí, efectivamente, Tatiana, es un equipo multidisciplinario compuesto por personas expertas en derechos humanos y personas expertas en verificación digital. Entonces, esto nos permite poder ubicar a través de redes sociales o a través de otras plataformas digitales, no solamente la veracidad y el lugar, la hora en el que se ha grabado, por ejemplo, un video a través de geolocalización y otras herramientas, sino que también nos permite analizar, debido a una situación planteada en un video determinado, qué características tiene y cómo podemos enmarcar eso en un análisis de derechos humanos. Y efectivamente, eso es lo que hemos hecho en este caso. En uno de los videos que planteamos en nuestro análisis, por ejemplo, se puede observar cómo la Policía Nacional detiene a personas en la calle en República Dominicana porque no usan mascarillas, pero los mismos oficiales no llevan las mascarillas del lugar. Y eso pues nos hace preguntarnos por qué, más bien de qué forma entonces se plantea que el uso de medidas de represión realmente puede ser una respuesta efectiva y eficiente frente al COVID-19, ¿no?
Claro, claro. Hablemos de los casos que presentan en Latinoamérica, a modo de nosotros entender que es un comportamiento, diríamos, cultural. El tema de llevar la dictadura en la sangre. Matan a los dictadores, pero se queda la tiranía, ¿no? Las dictaduras en nuestras formas de operar, principalmente con la justicia, policía y militares. Cuéntanos un poco, grosso modo, de ello. Sí, en Latinoamérica a través de estos videos hemos podido verificar varios escenarios bastante negativos en términos de derechos humanos, desde las detenciones que parecen ser el primer recurso y no el último y que prima facie pudieran ser arbitrarias en países como República Dominicana, Puerto Rico, México. En otros países hemos identificado malos tratos al momento de ejercer la detención, como en países como Venezuela. En otros lugares hemos también verificado, desafortunadamente, una situación de posible malos tratos o tratamiento humillante a las personas una vez han sido detenidas y llevadas a los centros de detención. En este caso también está República Dominicana. Y también hemos visto malos tratos a personas que aparentemente están sin hogar, sin techo, y que quizá no han podido acceder a medidas de protección por el Estado. Por ejemplo, este es un caso en Argentina, y en lugar de poder quizás conducir a esta persona a un lugar en donde puede estar más segura, más bien la policía en ese momento opta por golpearle y abusar de la persona, ¿no? Entonces, todas son manifestaciones diferentes de, pues como señalaba, cómo la represión se manifiesta, ¿no? Como una forma de respuesta que más bien viene desde el miedo y no necesariamente desde la voluntad de garantizar que todas las personas estén seguras sin importar su condición. Elina, tú como especialista en defensa de los derechos humanos y estás involucrada en estos temas constantemente porque a ello te dedicas, me gustaría de tu expertise para explicarle a la gente el por qué colocar a un grupo de jóvenes, de hombres y mujeres, hacer ejercicio, grabarles, subir este video a las redes sociales de parte de miembros de la policía puede resultar en una vulneración. Y te lo pregunto a propósito de que entendemos, una parte no entiende de la población, que es la forma de adoctrinar, de dar el ejemplo para que los demás no vuelvan a desafiar tal vez a las autoridades, de que es una forma de poner el ejemplo, ¿no? Ante el desacato posible de una cuarentena o de un toque de queda. Eso lo vimos al principio. Vimos muchos videos grabados por la Policía Nacional, donde colocaban a estos muchachos a decir cualquier cosa, haciendo ejercicio, cuclillas, o sea, una serie de acciones que, bueno, me gustaría que tú lo explicaras desde tu perspectiva de derechos humanos. Sí, la verdad es que es una situación que toca varios elementos que a mí, más que como persona, incluso me parece súper importante que todos y todas sepamos. La realidad es que, si bien el COVID plantea ciertos desafíos importantes, experiencia pasada de emergencia de salud pública que hemos tenido en la historia reciente de la humanidad han demostrado, luego que se analizan los resultados, que la aplicación coercitiva de la ley, esta idea de que vamos a detener a todo el que no cumpla la ley y vamos a adoptar una política de criminalización, la verdad es que no arroja los resultados esperados o los más idóneos. Entonces, en este sentido, pues es sorprendente ver cómo las autoridades no solamente incurren en estos actos, sino que lo plantean como un acto de orgullo, como si fuera una especie de, ¿no? Como de acto heroico de proteger a la población. Y creo que es importante que las personas estén conscientes de esto, ¿no? Y no solamente del riesgo que implica, ¿no? O sea, tanto la OMS como la ONU han dicho en múltiples ocasiones desde el inicio de la pandemia que detener a las personas y llevarlas a lugares de detención pone a las personas en riesgo, porque los lugares de detención se pueden convertir en focos de contagio. Entonces, realmente la medida no debería de ser agarrar a las personas y llevárselas detenidas en una camioneta a un centro de detención en donde probablemente no hay las condiciones para asegurar el distanciamiento físico que en su lugar también garantice que el virus no se propague, ¿no? Entonces es importante pensar precisamente en cuál es la obligación del Estado dominicano en este momento. Claro, tiene que proteger a la población, esa es la prioridad, nadie lo debate. La pregunta realmente es cómo. Optamos por una respuesta punitiva que se enfoque en desafortunadamente impactar a las personas que se encuentran en una situación de marginalización o de desigualdad, o optamos por políticas que se enfoquen en garantizar derechos, sobre todo derecho a acceso a la salud, acceso al techo, acceso a alimentación adecuada, que las personas puedan quedarse en sus casas sabiendo de que sus necesidades básicas van a estar cubiertas y de que no van a tener que salir por ningún motivo, ¿no? Entonces es súper importante todos estos elementos. Estas medidas, la verdad, no nos parecen, no aparentan ser proporcionales con el motivo. Si el motivo es la protección de la población frente a una emergencia de salud pública, las detenciones
las aglomeraciones de personas en centros de detención, la aparente falta, por los videos que hemos podido verificar, de medidas de distanciamiento social y de protección. Esa combinación de elementos no debe ser la política que asuma un Estado que está comprometido con responder a la pandemia mientras garantiza los derechos humanos. Elina, de los casos de los cuales hayan tenido conocimiento hasta la fecha, en esta semana del 19 de mayo, ¿cuáles pudieran ser los más importantes, de forma tal podamos quizás conocer acciones futuras que estos ciudadanos o ciudadanas pondrían en marcha, ¿no?, en contra del Estado Dominicano? Sí, me parece que ahora mismo el enfoque tanto de la ciudadanía como del Estado Dominicano debe ser, sobre todo ahora que aparentemente el estado de emergencia concluiría a partir de las informaciones que tenemos a mano el próximo 1 de junio, el compromiso inmediato debe de ser prevenir estas detenciones en multitudes y estas medidas punitivas y asegurar que hay una respuesta integral frente al COVID-19, ¿no? Una vez se decida levantar la medida de seguridad que el Estado Dominicano ha impuesto, una de las razones o de las acciones inmediatas que el Estado debe asumir es habilitar el acceso a la justicia para todas las personas, porque en este tipo de casos, por ejemplo, en el caso de este video que de hecho creo que se hizo súper viral o bastante conocido, de las personas jóvenes detenidos haciendo cuclillas y haciendo marineros, si alguna de esas personas luego decide denunciar esos hechos, el Estado Dominicano debe de garantizar que esa persona va a poder acceder al sistema de justicia, lo que implica que va a poder tener una persona abogada para representarle, que el Estado va a iniciar una investigación imparcial, inmediata y con todas las garantías del debido proceso, y que eventualmente esa persona va a poder ver un resultado en su caso. Destacar que una de nuestras preocupaciones precisamente es bajo qué base legal el Estado Dominicano está practicando esta detención y esta medida punitiva, porque claramente bajo el derecho internacional de derechos humanos no es compatible con las obligaciones que el Estado Dominicano tiene. Y luego también destacar que de hecho hemos hecho esta consulta por escrito a la Policía Nacional Dominicana, hemos enviado una solicitud de acceso a la información bajo la ley 204, preguntando, entre otras cosas, cuál es la base jurídica para estas detenciones, a dónde están llevando las personas, bajo qué condiciones, y también otras informaciones que permitan identificar o tener una aproximación de cuál es el contexto socioeconómico del cual vienen las personas que son detenidas, ¿no? Porque como te comentaba, nuestra mayor preocupación es que en la región, no solo en República Dominicana, sino en todo el continente, las personas que están viviendo más de cerca el impacto de esta medida punitiva son personas que pertenecen a grupos marginalizados. La desigualdad existía antes del COVID-19. El COVID-19, según varios expertos, más bien ha hecho reflejar o poner una especie de foco en esta situación de desigualdad que muchos de nuestros países se enfrentan. Claro. Pues precisamente este ciclo lo que hace es simplemente agravar eso. Entonces, ¿cómo el Estado Dominicano va a enfrentar esa situación ahora y luego? Es una pregunta fundamental. Entonces debemos de preguntarnos en qué escenario las personas deciden salir y qué respuesta queremos dar a esa situación. Claro, es el quédate en casa, pero con las garantías fundamentales que el Estado debe proveer. Es la visión de muchos grupos y nosotras nos adherimos como proyecto televisivo a esa postura de mucha responsabilidad. Muchísimas gracias, Elina Castillo, por acompañarnos en esta entrevista, encargada de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional, defensora de los derechos humanos y aliada de este espacio, ¿por qué no? Así es. Muchas gracias a ti, Tatiana, por la oportunidad. A la orden siempre. Continuamos. Y de esta forma llegamos al final de nuestra edición para este sábado, recordándoles que es nuestra responsabilidad seguir el curso de esta fase 1, luego la 2, la 3, irnos reintegrando a la vida, claro, bajo los términos de la covidianidad, proteger nuestra salud y la de las personas que amamos, que queremos, de la sociedad, de nuestras familias, de todos y todas. Y por supuesto, en cuanto al tema de las administradoras de fondos de pensiones, muchos documentos oficiales que están disponibles en las diferentes plataformas digitales. Vaya a los sitios en internet de cada una de esas instituciones, consulte con economistas, abogados, lea al respecto, porque pronto tendremos una reforma. Necesitamos esta reforma. Sobre los particulares con los cuales ustedes no estén de acuerdo, empiecen a proponer
escriban esas ideas, investiguen sobre los modelos en otros países con similares situaciones socioeconómicas parecidas a la República Dominicana. ¿Cuáles han sido las experiencias? Vamos a actuar en ese orden. Y con respecto a la política, con respecto a la participación de las mujeres, no quiero referirme únicamente a nosotras, las mujeres. Se trata de los grupos vulnerabilizados, de los grupos minoritarios, de los grupos que han sido oprimidos históricamente y que merecen por derecho la participación equitativa. Quizás en otro momento estaremos discutiendo sobre paridad 50-50, pero lo que permite la ley hasta este momento y debe cumplirse y garantizarse es 40% mínimo, tanto para hombres como para mujeres, 60% máximo para ambos géneros. Y qué maravilla el hecho de que hayamos tenido esta conversación junto a Denny Díaz. Será entonces hasta la próxima semana. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Recuerde que tenemos en nuestra plataforma online, en nuestro canal de YouTube, Comunicación Integral Dominicana, todos los programas, conversaciones, entrevistas que Comunicación Integral Dominicana ha hecho para todos ustedes. Será entonces hasta la próxima semana en Instagram, Facebook y Twitter. Así las cosas TV. Bye bye.